La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia. En él se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje durante 6 años. Fuerzas armadas de más de 70 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Pero, ¿cómo se llegó a esta convulsionada situación? Pongámonos en contexto. Pero antes, suscríbete al canal para no perder de vista todos los videos que tengo para ti. Como te decía, la provincia alemana de Prusia Oriental se hallaba artificialmente incomunicada y aislada del resto de Alemania por el llamado Corredor Polaco, una franja de terreno con salida al mar Báltico, anexada a Polonia mediante el Tratado de Versalles. Este territorio, con sus 4,5 millones de alemanes, estaba formado por las comarcas de Posen y Prusia Occidental, y la ciudad libre de Danzig, que había sido fundada, desarrollada y habitada por alemanes desde hacía siglos. A consecuencia de ello, era frecuente que ocurrieran fricciones en esa zona entre alemanes y polacos. La situación se volvió delicada a raíz de que el día 10 de abril de 1923, el entonces presidente del Consejo de Ministros polaco, el general Sikorski, anunció la desgermanización de tales regiones. Naturalmente, las relaciones entre Polonia y Alemania eran frías u hostiles en 1933, año en que Hitler llegó al poder. En mayo de 1933, Hitler habló con el embajador polaco Wysocki, que le manifestó que en Polonia existía mucha intranquilidad por el nuevo gobierno alemán. Hitler respondió que el Tratado de Versalles había sembrado la discordia, pues por ejemplo, que si el corredor polaco hacia el mar Báltico hubiera sido colocado al oriente de Prusia, no se habría dividido así el territorio alemán, pero que ahora podían buscarse soluciones pacíficas y llegar a un acuerdo que sea aceptable y satisfactorio para ambas naciones. Pese a la propaganda hostil de la prensa polaca, en enero de 1934 se logró una declaración germano-polaca como signo de reconciliación, subrayado en un acto con la presencia del mariscal Pilsudski, el ministro alemán Goebbels. Se tenían grandes expectativas y se esperaba pronto un acuerdo. No obstante, al año siguiente, muere Pilsudski y en su lugar queda como presidente el profesor Mosiński, y como ministro de Relaciones el general Józef Beck, cabeza visible del nuevo poder polaco. A raíz de esto se acrecentó gravemente el odio que el mariscal fallecido había intentado superar. La reforma agraria, es decir, la confiscación de tierras, fue aplicándose preferentemente contra los campesinos alemanes. Empleados y obreros alemanes fueron despedidos bajo la presión de organizaciones nacionalistas polacas. Se declaró un boicot contra comercios, profesionales y artesanos alemanes. En general, discriminación contra los 4,5 millones de alemanes que habían quedado en los territorios anexados a Polonia. Ese mismo año, Francia firma un pacto de asistencia mutua con la Unión Soviética, cosa que estaba dirigida contra Alemania y anulando así el pacto de Locarno, firmado tan solo 10 años antes, en el que Bélgica, Francia y Alemania se garantizaban no firmar tratado alguno que perjudicara a cualquiera en el futuro. Francia no solo rompió dicho pacto, sino que también devaluó el pacto germano-polaco de no agresión. Por ello, Hitler ya no se siente obligado al pacto de Locarno y da órdenes a las tropas alemanas de marchar hacia Renania, uno de los territorios perdidos tras el tratado. En marzo de 1938 se produce la anexión de Austria a Alemania, para la cual no hubo de hacer frente a ningún impedimento. Italia, al igual que los británicos y franceses, la apoyaron. El 99% de los austríacos votaron por su reunificación, algo verdaderamente histórico. Entretanto, el gobierno polaco declaró públicamente y en varias ocasiones su propósito de anexar Danzig al territorio nacional polaco, a pesar de tener ya varias concesiones de largo alcance que de por sí violaban los tratados existentes. Además, todas las conexiones de transporte desde Alemania hacia Prusia Oriental estaban bajo control polaco. Los transportes de carbón, esenciales para el abastecimiento de energía de Prusia Oriental, tuvieron que realizarse a través de 8 vías férreas bajo control polaco. Como Alemania no pudo pagar el monto íntegro de los honorarios en moneda polaca, Polonia cerró todas las vías del tren. Alemania se vio entonces obligada a evitar el estrangulamiento económico de Prusia Oriental por todos los medios. En octubre de 1938, Hitler hizo otro intento para que el Pacto de Concordia, firmado 4 años antes con el mariscal, se concretara en un acuerdo definitivo. Hitler propuso y negoció que la ciudad libre de Danzig, con su 98% de población alemana, ejerza su libre autodeterminación y se reincorpore a Alemania, que a través del corredor, Polonia permita la construcción de un ferrocarril y una carretera para que la provincia alemana de Prusia Oriental se vincule con el resto del país. A cambio de estas peticiones, Hitler ofrecía que Alemania garantizaría a Polonia el libre acceso y preferencial del puerto de Danzig, conservando su corredor hacia el mar y su comercio a través de Danzig. Alemania aceptaría de forma definitiva las fronteras existentes y ya no reclamaría la devolución de los territorios que tenía antes de la Primera Guerra Mundial, Alta Silesia, Prusia Occidental y Poznania, reconociendo la soberanía de Polonia sobre ellos, a pesar de que tuviesen 2/3 de población alemana. Por último, Alemania formalizaría un pacto de no agresión por 25 años. Polonia repuso estas propuestas, que las dificultades políticas impedían aceptarlas. En enero de 1939, Hitler recordaba al gobierno polaco que Alemania y Polonia tenían intereses comunes ante la amenaza comunista, por lo que Alemania deseaba una Polonia fuerte y amiga. No
No obstante, en febrero y en marzo, mientras el lado alemán aún estaba buscando una solución pacífica, en Polonia ya se comienza a pensar seriamente en la guerra. En febrero se agravaron sus relaciones al iniciarse manifestaciones antialemanas en Polonia instigadas por la prensa, mientras que se empezaban a desarrollar directrices para las operaciones del ejército polaco contra Alemania. El 4 de marzo el Estado Mayor polaco comienza a planificar su Operación Oeste, exactamente un mes antes de que Hitler ordenara preparar la Operación Caso Blanco, el plan de ataque en caso de una guerra con Polonia. Por otro lado, se buscó asegurarse que Polonia, bajo el gobierno de Joseph Beck, rechazara cualquier arreglo que Alemania propusiera, y que al contrario, tomara medidas brutales contra la población alemana bajo su control, de modo que de parte de los aliados todo estaba ya decidido. El 31 de marzo de 1939, Inglaterra le ofreció a Polonia una garantía de sus fronteras y un préstamo de 25 millones de libras esterlinas. Se llegó así a la firma de un pacto de asistencia militar de Gran Bretaña a Polonia. Este pacto fue rápidamente seguido por otro tratado semejante entre Francia y Polonia, a la vez que Estados Unidos le ofreció financiamiento para su minería y su industria química. Los embajadores de Roosevelt también se empeñaron en que no hubiese negociaciones con Alemania bajo ningún motivo. Sin embargo, ni Inglaterra ni Francia podían salvar a Polonia en caso de guerra, y la prensa comenzó a exaltar el ánimo del pueblo polaco. A partir de abril, esta animosidad se desbordó. Hubo agresiones en numerosas ciudades y aldeas, y miles de alemanes se vieron forzados a emigrar y a perder sus pertenencias. Las negociaciones de Hitler se ven totalmente frustradas a fines de agosto, elevándose la tensión política al máximo al conocerse las nuevas matanzas de alemanes bajo control polaco, destacándose las masacres de Danzig, Thorn y posteriormente el 3 de septiembre en Bromberg, verificadas estas luego por la Cruz Roja Internacional. De este modo, el régimen polaco permaneció inmóvil ante cualquier arreglo, y por el contrario comenzó a movilizar tropas mientras que la opinión pública era conducida por la prensa contra los alemanes. Por su parte, Stalin estaba interesado en que Alemania entrara en guerra con Polonia, Inglaterra y Francia, antes de que le llegara su turno a él. Y para alentar a Hitler a que cayera en la trampa, le ofreció un pacto de no agresión contra la Unión Soviética. El ministro Ribbentrop fue a Moscú el día 23 de agosto a firmar el pacto, creyendo que eso enfriaría los ánimos de ingleses y franceses, de tal manera que no llegarían a la guerra si Alemania cruzaba Polonia para llevar sus ejércitos a la frontera soviética. Este pacto careció totalmente de sinceridad, pues ambas partes solo querían ganar tiempo. El 31 de agosto, Hitler dio la orden para iniciar el ataque a Polonia al día siguiente. Las fuerzas armadas alemanas avanzaban para recuperar Posen, Prusia Occidental y Danzig y tomar Varsovia, su capital. Ante este hecho, Inglaterra envió un ultimátum a Alemania, que exigía que retirara sus tropas a sus posiciones previas. Posteriormente, Francia envió un mensaje idéntico. Alemania los rechazó a ambos. El 3 de septiembre de 1939, los gobernantes de Inglaterra y Francia anunciaron que le declaraban la guerra a Alemania, con el pretexto de defender a Polonia. El ejército polaco, completamente solo y enardecido de moral por su propaganda, combatió bravamente, pero fue derrotado en 15 días al no poder hacer frente a la famosa estrategia llamada Blitzkrieg, es decir, guerra relámpago. El gobierno de Beck huyó de Varsovia y no quiso declarar la ciudad abierta, sacrificándola así a ser tratada como fortaleza de la línea de combate. La mitad de Polonia, aún no ocupada por los alemanes, fue invadida y ocupada por los soviéticos el 17 de septiembre. Entonces el gobierno polaco, exiliado en Londres, pidió a sus aliados que le declararan la guerra a la Unión Soviética. Sin embargo, las falsas seguridades dadas por Inglaterra y Francia a Polonia solo eran válidas si entraba en guerra contra Alemania, no operaban en caso de una invasión soviética. Es así entonces como surgió lo que todos conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Y ahora dime, ¿por qué las potencias aliadas no le declararon la guerra a la Unión Soviética y sí a Alemania? Me interesa conocer tu opinión. Muchas gracias. Y a no olvidar, la paideia es eterna.